Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Diana Yunani Rojas Sichacá, soy estudiante del programa de Psicología del segundo semestre. En la materia de procesos cognitivos elegí atención y sensación. La definición de atención. ¿Qué es? La atención es un proceso cognitivo fundamental que se pone en funcionamiento cuando el ser humano observe, lee, escucha. Es un papel fundamental en la vida diaria, ya que a lo largo de toda su vida el hombre selecciona, interpreta siempre la información que recibe de un mundo o medio. Desde pequeños los seres humanos son capaces de fijar su atención, es decir, algún aspecto del contexto que lo rodea para percibirlo conscientemente. Estructuras cerebrales implicadas en la atención. Como podemos ver en la imagen, acá vemos unas áreas donde vemos las estructuras cerebrales. ¿Cuáles tenemos? El tálamo, lóbulo parietal posterior, colículos superiores, sistema radicular, lóbulo frontal, giro de cíngulo. Clasificación de la atención. Atención selectiva. Consiste en centrar la atención en un aspecto del ambiente o en una estimulación determinada. Cuando esto ocurre, generalmente se deja entender a otros aspectos del ambiente. Este tipo de atención se considera sinónimo de concentración y esfuerzo. Atención dividida. Se refiere a cuántos estímulos somos capaces de atender simultáneamente o a cuántas tareas se pueden realizar con el mismo nivel de eficacia que cuando se realiza una sola tarea. Esto quiere decir la capacidad de focalizar la atención en dos o más tareas del mismo tiempo. Atención sostenida. Es la capacidad para mantener en el tiempo de atención y responder adecuadamente. En otras palabras, este tipo de atención hace referencia a la persistencia de la atención. La patología de la atención. La formación, como tradicionalmente se han estudiado los problemas de atención, ha sido comprobando la actuación de las personas que presentan lesiones cerebrales que padecían problemas de atención. Es posible estudiar el funcionamiento de la atención en personas cuyo cerebro está sano. Vamos a considerar brevemente los dos principales trastornos de la atención a nivel neuropsicológico: el síndrome de Bailey y la negligencia unilateral. El otro tema es la sensación. La definición de la sensación. ¿Qué es? Se les atiende como un tipo de conocimiento directo o inmediato, que da lugar a los estados mentales no proporcionados que transmiten información no conceptualizada que son causados por estimulación de los sentidos. Es de gran complejidad. El ser humano siente, selecciona, organiza e interpreta los estímulos, con el fin de adaptarse mejor a los niveles de comprensión. Es decir, que por medio de él y argumentar la investigación recibida a través de los sentidos y las áreas sensoriales de la corteza, como en el caso de aquellas personas que sufren ciertamente enfermedades cerebrales. El ser humano logra conocimientos de nuevos estímulos. El proceso de reorganización cerebral va cambiando y los integra de forma diferente. Sin embargo, no podemos decir que todo se reduzca a una sola recepción de estímulos. Por el contrario, todo esto requiere a una complejidad en la atención de la memoria. Todo esto se basa a un sentido donde afecta al ser humano en la mente, cuerpo, cerebro y el medio que lo rodea. Estructuras cerebrales que implican en el proceso cognitivo de la sensación. Las estructuras cerebrales de la sensación son lóbulo frontal, como lo vemos en esta partecita,
Es la parte anterior delantera en la zona de los pensamientos, los conceptos, la planificación y las emociones. Lóbulo parietal, que está en esta partecita, ubicado a la parte superior y posterior en la zona de procedimientos del movimiento, la orientación, el cálculo y ciertos tipos de reconocimiento. Lóbulo occipital es este que vemos acá. Es la parte posterior en la zona de procedimiento visual. Lóbulo temporal. Debajo de las sienes tiene que ver con el oído y el olfato. El oído y el olfato. En las zonas del procedimiento del sonido, la comprensión del habla y la memoria. La clasificación de la sensación. La clasificación de la sensación son los sentidos de la corteza cerebral humanas, que son el gusto, el olfato, el oído, la vista y el tacto. Patología de la sensación. El ser humano, entonces, a través de este proceso genera su propia realidad que en el caso de sufrir la persona alguna patología puede cambiar y condicionar su creencia, juicio o acción, como es el caso de aquellas personas que sufren enfermedades degenerativas del cerebro. Muchas gracias. Esta era la presentación de la atención y la sensación.